Y hay algo que el gobierno en esta materia tampoco ha reconocido claramente. Los hospitales públicos son un patrimonio de los colombianos. Han sido construidos, han sido remodelados con los impuestos que hemos pagado los ciudadanos de muchísimas generaciones. Luego, es difícil entender cómo el gobierno nacional, a través de una iniciativa, explícitamente permite la integración vertical para la atención primaria. Yo diría que ese tipo de artículos son los que nos conducen a concluir que esta reforma no apunta a resolver los problemas sustantivos que tiene hoy el sistema de salud. Los profesionales de la salud. A mí me alegra, lo decía al principio y lo quiero subrayar ahora, me alegra mucho la manera en que los profesionales de la salud y en que los aspirantes a profesionales de la salud, es decir, los estudiantes, se han vinculado a la discusión de este sistema. Y la verdad es que la iniciativa tampoco resuelve ni los asuntos relacionados con la formación, ni mucho menos los asuntos relacionados con las condiciones salariales y prestacionales de los profesionales de la salud. Y aquí quisiera hacer un parangón con otro tipo de profesionales que tienen que ver también con la prestación o con el aseguramiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos: los maestros y los jueces. Resulta que a los maestros y a los jueces se les garantiza su salario desde el Estado, directamente. A los maestros desde el Sistema General de Participaciones, que es como se llama ahora lo que antes se conocía como el situado fiscal, que es un porcentaje muy importante de los ingresos corrientes de la nación que se destina a la educación y a la salud. ¿Qué ocurre hoy con los maestros? Que de eso que se llamaba antes el situado fiscal y que hoy se denomina el Sistema General de Participaciones, está absolutamente garantizada, de manera sagrada, la nómina de los maestros. Y algo similar ocurre con los jueces de la República, en tanto que los profesionales de la salud, al menos los que prestan los servicios a las entidades públicas, pues tienen que esperar a que las entidades aseguradoras le paguen a las IPS por los servicios prestados para asegurarles su salario. Si se estableciera un esquema idéntico al de los maestros para los profesionales de la salud, el asunto sería muy sencillo, porque la fuente de recursos tanto para el sistema de salud como para el sistema de educación en términos generales es la misma. Luego, si los médicos, si las enfermeras, si en general todo el personal que presta los servicios a las instituciones públicas de salud está en la nómina del Sistema General de Participaciones y esto se descuenta de los recursos del sistema, al menos estaríamos garantizando el pago oportuno y, por supuesto, unas condiciones laborales óptimas a los profesionales de la salud, y sin lugar a dudas eso redundaría en beneficio de los usuarios y del sistema. Por lo tanto, yo quisiera en este foro arriesgar una propuesta que vale la pena empezar a discutir, no solamente al nivel de la ley ordinaria de la salud, sino que yo pensaría que habría que plantear una propuesta de carácter transversal para que del universo de los servidores públicos en Colombia se establezca una nueva figura que se denomine de los servidores de los derechos fundamentales, en el que se encuentren los maestros, los jueces de la República y los profesionales de la salud. De tal manera que a aquellos servidores que estén encargados de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos tengan, por la vía de la nómina estatal, garantizadas sus condiciones salariales y prestacionales. Y frente a los gerentes de los hospitales públicos, frente a los gerentes de las empresas sociales del Estado, a mí me parece que es un error que esta iniciativa del gobierno y el texto que fue aprobado al Senado vuelva al esquema anterior, es decir, a que los gerentes de estas instituciones sean de la discrecionalidad
sean de libre nombramiento y remoción por parte de los señores alcaldes y de los señores gobernadores. Y ahí sí vale la pena echar mano de la frase del maestro Echandía. El maestro Echandía decía que hay que pensar en leyes y en políticas públicas para Cundinamarca y no para Dinamarca. Y la verdad es que, si bien, como lo plantea el señor ministro de la Salud, los gobernadores y los alcaldes tienen mandato popular, y ese mandato popular en teoría les exigiría tomar decisiones correctas frente a quienes estarían encargados de orientar los destinos de las empresas sociales del Estado, pues en Colombia la realidad lo que ha indicado es lo contrario, que el mandato popular no hace más responsable a una persona. Hoy la FM estaba publicando excusas médicas de colegas míos, hombres, que habían sido atendidos en clínicas de partos. Luego, esto es vergonzoso decirlo, pero el mandato popular desafortunadamente en Colombia no es garantía de la prestación de un eficiente servicio y de la asunción como debería ocurrir de las responsabilidades públicas. Por lo tanto, dejar en la discrecionalidad de los alcaldes y los gobernadores nuevamente, como ocurría en el pasado, la designación de los gerentes de las empresas sociales del Estado es sin duda un error. Claro, lo que está ocurriendo hoy es aún más vergonzoso, y es que la ley exige la realización de concursos de méritos para la designación de estos gerentes, y en el país lo que se ha conocido es que universidades de garaje se han prestado para que los alcaldes y los gobernadores les digan a ellos quiénes quieren que ganen, pues muchos alcaldes y muchos gobernadores, por supuesto no todos, quiénes quieren ellos que sean las personas beneficiadas en ese concurso. Y han ocurrido casos en que previamente se han conocido los exámenes, pero si bien ese esquema ha fracasado porque no ha tenido los controles suficientes, no me parece esta razón para volver al esquema del pasado, entendiendo además las realidades de cultura política que desafortunadamente prevalecen en el territorio nacional. Por lo tanto, yo lo que creo es que valdría la pena hacerle ajustes, mejorar este esquema de concurso de méritos de tal manera que los colombianos tengamos la certeza de que quienes van a estar al frente de las empresas sociales del Estado sean personas que hayan, por méritos, en un examen con la objetividad suficiente, que ofrezcan las mejores garantías para prestar un excelente servicio. Y frente a los usuarios, yo también quisiera arriesgar una propuesta. Si el gobierno insiste en mantener el esquema de aseguramiento, y yo coincido parcialmente con el doctor Arias en que este esquema de aseguramiento, en la medida en que pueda ser perfeccionado, que en la medida en que se le puedan hacer ajustes, pues podría funcionar relativamente bien. No, digamos que volver al pasado, como en el caso de la discrecionalidad para la designación de gerentes de empresas sociales del Estado, pues no necesariamente es lo más conveniente. Pero si finalmente el gobierno va a insistir en el modelo de aseguramiento, así como hay que ofrecerle garantías a los profesionales de la salud, desde el punto de vista prestacional, desde el punto de vista salarial, creo que a quienes más garantías debe ofrecer este sistema es a los usuarios. Y la verdad es que, curiosamente, siendo este el derecho fundamental que mayor conexidad guarda con el más sagrado de los derechos fundamentales, que es el derecho a la vida, el usuario es el más desprotegido en el ejercicio de todos los derechos fundamentales. Si uno piensa lo que ocurre en el sistema judicial, una persona que está sindicada de cualquier delito, el Ministerio Público, que tiene un monstruo de institución por todo el país, está encargado de participar de un procedimiento judicial para garantizarle los derechos a una persona que está acusada de un delito. Pero en cambio un usuario, cuando se acerca a un hospital o cuando se acerca a una clínica o cuando se acerca a las entidades aseguradoras a solicitar la prestación de su servicio, a ejercer su derecho fundamental, está absolutamente solo. Nadie lo acompaña.
Las entidades del Estado encargadas de desarrollar la inspección y vigilancia del sistema están más pendientes del patrimonio de las aseguradoras, del patrimonio de las empresas sociales del Estado, de la manera en que le presentan sus informes y de la oportunidad en la que le presentan sus informes a los organismos de control. Pero el usuario está solo. El usuario normalmente no tiene quien lo protege. Esa cantidad de acciones de tutela que presentan los usuarios del sistema no obedece solamente a las puertas que ha abierto la Corte Constitucional, de las cuales algunas de ellas reprochaba el doctor Arias, y yo la verdad las destaco porque me parece que los ciudadanos lo que normalmente reclamamos es que nos garanticen nuestros derechos, pero esa cantidad de acciones de tutela las presenta normalmente porque es el último recurso que tiene a su alcance, en medio de esa gran desprotección, en medio de esa gran soledad que normalmente tiene cuando busca que le garanticen el ejercicio, repito, del derecho fundamental más conexo con el derecho fundamental más sagrado, que es el derecho a la vida, que sin duda es el derecho a la salud. Por lo tanto, me parece que el sistema, esta ley, esta iniciativa, este proyecto de ley debería garantizarle a los usuarios un acompañamiento, y que la Superintendencia de Salud debería convertirse en una suerte de ministerio público, en una especie de ministerio público, de Procuraduría General de la Nación que acompañe al usuario, que esté velando porque los actores del sistema, que es como se llaman las aseguradoras, las IPS, le puedan prestar sus servicios de manera oportuna y de acuerdo a las condiciones previstas en la ley. También quisiera señalar, para responder algunas de las inquietudes que se han formulado como preocupaciones frente al sistema, que al menos en lo que concierne al aseguramiento en el régimen subsidiado, el estímulo de ninguna manera debería ser la integración vertical en la atención primaria. Yo creo que el estímulo para las gestoras, que es el nombre con el que, repito, se ha pretendido denominar lo que hoy son las EPS en este proyecto de ley, debería ser la satisfacción de los usuarios. Hoy en día, por la unidad de pago por capitación en la administración del régimen subsidiado, se reconoce un porcentaje de administración que es con lo que sobreviven administrativamente las aseguradoras. ¿Por qué no pensar en esta iniciativa en premiar no a la que tenga más afiliados, no a la que tenga el mejor margen de solvencia, sino a aquella que satisfaga de mejor manera a sus usuarios, a las personas que están encargadas o a las personas que tienen a su cargo de representar? Lo decía el doctor Arias hace unos minutos en su presentación, una de las funciones de las aseguradoras es representar a los usuarios. Yo me preguntaría qué tan representados se sienten los usuarios por los aseguradores. Normalmente los usuarios terminan reprochándole a los aseguradores que no los representan, terminan reprochándole a los aseguradores que tienen que ser o que son demasiado exigentes los requisitos y los trámites para lograr que las instituciones prestadoras de los servicios de salud los atiendan. Por lo tanto, si una de las funciones de los aseguradores es representar a los afiliados, pues que exista algún estímulo para las gestoras por una excelente, por una adecuada representación de los usuarios, de los afiliados, frente a las instituciones encargadas de prestarle los servicios. Yo terminaría diciendo que definitivamente esta iniciativa no resuelve las principales preocupaciones que tienen los afiliados y en general los colombianos frente al sistema de salud. He venido reiterando en diferentes eventos y a través de las redes sociales que si el texto que viene del Senado no se mejora sustancialmente, al menos va a contar en la Cámara de Representantes con mi voto negativo. Sin embargo, creo que el sistema sí requiere una reforma. Y aprovechando aquí la presencia de estudiantes de medicina y seguramente de residentes y de personas que han expresado muchísimas preocupaciones y que han pedido
en las calles y a través de las redes sociales el hundimiento de la reforma, yo diría que si bien esta iniciativa no resuelve los problemas,